Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre está actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos, tenemos al aproximarse la Pascua y la Semana Santa, tenemos una liturgia muy parecida a la liturgia del Adviento. No sé si han notado, pero las lecturas de hoy podrían fácilmente ser unas lecturas del Adviento. ¿Por qué? Porque los misterios de la vida de Cristo se tocan, están conectados, tienen vasos comunicantes. Son todos misterios de Cristo, del Hijo eterno de Dios hecho hombre. Estamos ya muy cerca, la próxima semana es la así llamada Semana de Pasión, la quinta semana de Cuaresma y después la Semana Mayor. Estamos ya aproximándonos al final de la Cuaresma y por lo tanto al grande misterio de Cristo que culmina todos los misterios de Cristo. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y vemos hoy del libro de Isaías, que también se lee en el Adviento, un lenguaje muy similar al que leíamos en Adviento. Pero quiero simplemente reflexionar con ustedes hoy en la última expresión. ¿Puede una madre olvidar al hijo que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? El autor de este libro de Isaías se plantea, y es palabra de Dios, una pregunta que nos debe simbrar el corazón.
Sin duda alguna, el amor más profundo que nosotros experimentamos normalmente es el amor materno. Hay un cordón umbilical físico y un cordón umbilical espiritual entre el hijo y la madre, la hija y la madre. Hay un entendimiento. La madre, y solo la madre, puede entender y percibir cosas de los hijos. ¿Por qué? Porque los llevó en su seno, fueron parte de su mismísimo ser. Por lo tanto, con toda razón, el libro de Isaías se pregunta: ¿podría acaso una madre olvidar a su hijo? Y responde: pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Si se diera esa hipótesis, yo no te olvidaré. Me viene aquí una reflexión, supongo que algunos se la pueden hacer mientras hablo. Una reflexión triste, penosísima de nuestro tiempo. El problema del aborto. Y yo me pregunto si todas las mujeres que abortan, y me da pena pensar en ellas, siento mucha compasión, mucha tristeza, rezo por ellas, me pregunto hasta qué punto podemos considerarlas verdaderamente madres. Porque pienso en una mujer que ha sido violada. Es madre, en su cuerpo se ha dado el misterio de la vida, sí se ha dado, pero ser madre es otra cosa. Ser madre es mucho más profundo que simplemente concebir en tu cuerpo. Ser madre es mucho más grande, es mucho más hermoso, es mucho más íntimo, mucho más espiritual que la simple concepción biológica. Entonces, dice la Sagrada Escritura: pues aunque una madre se olvidara, yo no me olvidaré. Es decir, el amor de Dios excede todos los parámetros que nosotros podemos tener de amor. Y el más grande parámetro de amor, que es el amor materno normalmente, pues el amor de Dios lo excede sin medida. Qué hermosa y qué fuerte imagen de la Sagrada Escritura. Y nos está diciendo el sentimiento fundamental con que Dios nuestro Señor se va acercando a su pasión. No va por obligación. Nadie lo fuerza, nadie lo obliga. Va por amor. Va libremente. Lo va a decir también el capítulo 10 de San Juan cuando habla del buen pastor. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Hoy el Evangelio, y estamos en el capítulo 5 de San Juan, nos dice eso: el Padre me ha dado tener vida a mí, para darla y para tomarla, para darla a los demás. El texto del Evangelio que hemos leído es fuerte, es intenso, es difícil, no es facilísimo. Quisiera ver si tomo una línea de reflexión para entenderlo. Jesús dice al inicio una frase: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. ¿Qué significa esto? Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Fíjense bien, no pensemos en el actuar humano. Yo estoy en mi oficina escribiendo en la computadora, estoy actuando. Mucho menos actuar en el sentido de teatro, no se trata de eso.
Se trata de ejercer su ser. Dios Padre sigue siendo Dios Padre. Y yo soy Dios Hijo y actúo como tal. Entonces, esta frase, un poco enigmática, lo admito, está reflejando una frase o una realidad que yo he comentado muchas veces, sobre todo en la Pascua. Jesús establece una especie de ley y dice, una ley que yo he llamado de vasos comunicantes, porque dice Jesús, voy a citar una frase libremente que no la leí hoy, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Fíjense qué maravilla. Jesús dice, hay vasos comunicantes entre mis enviados, mis discípulos, los que reciben la fe, y yo, y entre mí y mi Padre Dios que me envió. A ver, time out. Es una cosa muy seria. Es todo el misterio de la vida de Dios en nosotros, en la iglesia. El que a vosotros recibe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús está diciendo, hay una conexión, hay un trasvase de vida, de espíritu, de santidad, de gracia, de amor, de mil cosas. Y hoy, cuando dice al inicio, el Padre actúa y yo también actúo, está sentando un poco el principio, las bases por las cuales se da este misterio, esta ley de los vasos comunicantes. Y luego lo va a decir, me ha dado capacidad de juzgar, me ha dado capacidad de dar la vida, me ha dado, me oirán la voz de Dios los que crean en mí. El Padre tiene en vida en sí mismo y me ha dado a mí la potestad de dar la vida a los demás. Y sigue, le está describiendo esta ley de los vasos comunicantes. Pero al final da una nota importantísima y bellísima, muy aleccionadora para nosotros. ¿Cuándo se rompe esta ley de los vasos comunicantes? Dice así al final, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, dicen los italianos, ambasciatore non porta pena. El enviado que hace lo que le manda su Señor no es responsable de lo que manda el Señor, el responsable es el Señor. Entonces el embajador no lleva pena, no es culpable de nada. Y aquí Jesús nos está dando la clave para entender el poder de estos vasos comunicantes cuando nos dice, yo no hago lo que quiero, hago lo que me mandó mi Padre. Y si hago lo que me mandó mi Padre, estoy haciendo la obra suya en mí y en vosotros. Tenemos que reflexionar esto para que nos entre el deseo profundo, sincero, generoso de hacer siempre la voluntad de Dios. Cuando unos padres de familia quieren hacer en sus hijos la voluntad de Dios, ya no son ellos, es la voluntad de Dios. Si lo hacen sincera y rectamente. Entonces eso les da fuerza, eso les da autoridad. No es mi capricho, mi gusto, mi parecer, no. Estoy convencido de que lo que te estoy diciendo a ti, hijo, a ti, hija, es lo que Dios quiere de ti. Ambasciatore non porta pena. Eso es lo que le da fuerza.
No soy yo el intermediario, sino simplemente yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Ojalá entendamos esto, porque esta ley de los vasos comunicantes me parece importantísima en todo el Evangelio de San Juan y en toda la vida cristiana. La vida cristiana no la tengo por mí mismo, la tengo recibida de Dios en el bautismo. La tengo aumentada, purificada a través de los sacramentos, pero es de Él y es para Él. Qué invitación tan potente a vivir con pureza de intención nuestra vida. Vamos a pedirle hoy a Dios, mientras nos acercamos con Jesús a su pasión, muerte y resurrección, vamos a pedirle que nos enseñe a vivir con esta pureza de intención, con este deseo santo de hacer siempre y en todo lo que agrada a Dios. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.